Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este lunes antes del mediodía, el gobierno que conduce Xiomara Castro de Zelaya, en la voz de Rixi Moncada, ministra de Finanzas, presentará una radiografía de la situación bancaria y económica con la que recibe el país de la administración de Juan Orlando Hernández Alvarado, hoy en proceso de extradición a los Estados Unidos. En la parte financiera existe una exorbitante deuda y se revelarán los extremos en los que se aprobaron una gran cantidad de programas en el presupuesto general de la República, explicó Manuel Zelaya, asesor de la mandataria. Cada secretario de Estado brindará un informe de lo que ha encontrado hasta ahora y que la población conozca lo que hemos enfrentado en casi un mes de gobierno, apuntó el exgobernante. La verificación de cuentas públicas ocurre en un contexto de fuerte incidencia de la pandemia, alta presión económica y social por el constante repunte en el precio de los combustibles y energía eléctrica, alzas en la canasta básica, desempleo y seguridad y un fuerte debate con el sector privado por la derogación de leyes y revisión de exoneraciones fiscales. Las medidas de alivio social tomadas hasta ahora por el gobierno, como exonerar de pago a consumidores de 150 kilovatios por hora y reducir 10 lempiras el galón de combustible, han sido derribadas por la realidad. El coro de conflictividad lo anunció la presidenta en su toma de posición al afirmar que hereda una catástrofe económica y eventuales negociaciones con los entes financieros internacionales ante el posible no pago de amortizaciones. Heredamos un país con una deuda externa de $2.074 millones que se deberá pagar en 2022, sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como maderaje que defina políticas públicas y cómo resolver los problemas financieros, aludió. El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras prevé, como también personeros del nuevo mandato, dificultades para financiar el presupuesto general de 2022, cuya reformulación también avanza en el Congreso Nacional de la República. Los gobiernos nacionalistas dejan la tasa de pobreza rozando el 80% de la población. El desempleo supera 2 millones de personas. Estas son cifras reales, no maquilladas, de un país hundido y en bancarrota después de 12 años de gobiernos nacionalistas, afirmó Castro al asumir el poder. El endeudamiento, pago de intereses y de capital consumen el 50% de los ingresos del presupuesto. El saldo de la deuda interna subió de 20.000 millones a 179.000 millones de lempiras y el de la externa pasó de 37.000 millones a 157.000 millones, o sea, un 310% de más. El presupuesto general cubre los gastos de 101 instituciones, la mayor parte para sueldos y salarios de 210.000 empleados públicos. Asimismo, la destrucción de la ENE deja un agujero fiscal de dimensiones inalcanzables a corto plazo. El problema va más allá de lo energético, es social, económico y con un proceso potencial que incentiva la migración. Se concedieron decenas de contratos de generación de energía solar, térmica e hidroeléctrica a precios onerosos y lesivos al interés nacional, además de la venta de la soberanía nacional con la sede y cuyo decreto de derogación ya está en el Congreso Nacional. ¿Cuánto de este dinero llega a la gente pobre? ¿Quién audita el presupuesto y su ejecución? ¿Qué hacen con la corrupción presupuestaria? El eje transversal del próximo presupuesto será de transparencia y anticorrupción, se preguntó la primera mujer que preside el país en 200 años de vida institucional. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes 21 de febrero. Hoy, como decía la nota de introducción de Carlos Zelaya, la ministra Rixi Moncada, a petición de la presidenta electa Xiomara Castro, de la presidenta hondureña, va a presentar un informe de la situación financiera del Estado de Honduras, cómo encuentra este nuevo gobierno las arcas del Estado. Hoy tengo 3 distinguidos invitados. Voy a saludar primero al sociólogo y director del Instituto Nacional de Estadística, don Eugenio Sosa. Licenciado, buenos días. Buenos días, mucho gusto, Raúl. Gracias por la invitación. Pues será un gusto también aquí compartir con los demás invitados a tu panel de entrevista, pues para hablar de lo que seguimos viviendo en el país. Gracias por estar aquí. Don Juan Carlos Barrientos es abogado de profesión, catedrático universitario, abogado penalista y uno de los analistas del acontecer de la vida nacional. Abogado Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Raúl, y muy buenos días al inmenso auditorio de la entrevista
Un saludo cordial a la distancia al buen amigo don Carlos Urbizo Solís y al amigo Eugenio Sosa. Gracias. En San Pedro Sula, don Carlos Urbizo. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estar aquí con este panel que tenemos, ¿verdad?, de personas muy reconocidas que van a aportar mucho, espero yo, a este conversatorio que vamos a tener. Gracias. Eugenio, perspectivas de la economía y las finanzas nacionales, la presentación que hará hoy la ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, sobre cómo se encuentran las finanzas del Estado de Honduras al iniciar el gobierno de Xiomara Castro. Bueno, Raúl y toda la audiencia y panelistas, yo creo que la situación que se ha planteado, pues se ha ido a confirmar lo que se sospechaba. Un país, un Estado financieramente bastante golpeado, en quiebra, en un diálogo de la secretaria Rixi con el presidente Zelaya, caracterizaban que este presupuesto que había quedado era un presupuesto realmente mentiroso. O sea, supuestamente solo han encontrado ahí unos 800 millones y los gastos y cargos que hay que hacer en cada mes pues son mucho más que eso. Un endeudamiento público grandísimo. Imagínate que solo el pago de la deuda, el servicio de la deuda que se conoce, estaría consumiendo o ya ha llegado prácticamente a casi el 60% de lo que es el endeudamiento del Producto Interno Bruto. Y bueno, y lo decían que era un presupuesto mentiroso, corrupto por toda cómo se dilapidó los recursos del Estado, los pagos a último momento de altos funcionarios, incluyendo prestaciones y otro tipo de beneficios que reñidos con la ley, por lo menos hay una discusión en eso, y se coloca como probablemente uno de los desafíos más grandes para el gobierno, para quienes acompañamos también a la presidenta, y es cómo hacerle frente. Esto requerirá sin duda una estrategia financiera muy clara de parte del gobierno, de parte de la Secretaría de Finanzas, para poder honrar las responsabilidades más allá de salarios, de inversión que se han prometido en salud, en educación, que son temas torales, y también otro tipo de compromisos. Ya pasó un elemento en el Congreso de haber aprobado pues un nuevo endeudamiento, ¿no?, de 2.000 millones de dólares, lo cual es una de las posibilidades, pero esto está bastante cuesta arriba. Yo creo que un elemento importante a rescatar es que a pesar de la situación que se ha encontrado, no se ha hecho un paquetazo como se han estilado en otros años y se están buscando opciones para enfrentar esa situación financiera bastante calamitosa del Estado hondureño. Sí, don Juan Carlos Barrientos, ¿qué piensa usted al tener ya alguna información de cómo se encuentra el Estado hondureño y previo a este informe que hará la ministra de Finanzas, Rixi Moncada? Bueno, Raúl, para nadie es un secreto de que las finanzas públicas están deterioradas. Es decir, cada gobierno que llega lo que hace es contraer nuevo endeudamiento, porque se ha caracterizado los últimos gobiernos en ser gobiernos de corte populista, es decir, que se ponen a dar un montón de bonos, a dar un montón de subsidios y a volver al Estado como un ente paternalista que le tiene que resolver los problemas a todo mundo. Y esa situación, lógicamente, llega un momento que el Estado no aguanta porque la bolsa del Estado no es eterna. Y en ese sentido, me parece a mí que el informe más bien debería de ir contraído a ver qué medidas son las que van a tomar, porque yo no soy economista, sin embargo, la lógica y el sentido común me dicen a mí de que hay un montón de instituciones en el Estado que están duplicadas, que están haciendo lo mismo, y yo pensé que este gobierno lo primero que iba a hacer era proceder a eliminarlas. Y mi sorpresa ha sido que más bien han creado ministerios nuevos o secretarías nuevas, donde están prácticamente haciendo lo mismo que hacían antes. Es decir, lo que antes era malo, sigue siendo malo. Y sin embargo, yo no miro más que sainetes y proponiendo tonteras en el Congreso Nacional, y me parece a mí que Honduras no está para esos shows legislativos, ni está tampoco
para que se metan con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el último y único remanente que tiene el Estado de Honduras en cuanto a educación superior. Es la única universidad estatal que hay, y pretender contaminarla con propuestas demagógicas y populistas, me parece a mí que va en contra del sentido y del mensaje de la señora presidenta, y ojalá que retomen el rumbo y que verdaderamente se enfrasquen en los temas de país, en temas puntuales como reducir el presupuesto, esa empleomanía, reducirla, porque si lo que van a hacer es sacar nacionalistas para meter políticos de libre, estamos en lo mismo, Raúl. Entonces, mis expectativas van no a desnudar el saqueo que hicieron los nacionalistas o los actos de corrupción, que eso ya lo sabemos, sino que qué medidas nuevas se van a implementar para tratar de recuperar la economía, qué van a hacer con la ENE, qué van a hacer con instituciones como INSEP. Esas son las grandes interrogantes que nos hacemos nosotros, Raúl. Gracias, Juan Carlos. Voy ahora con don Carlos Urbizo, allá en San Pedro Sula, él con su amplia experiencia en la economía y las finanzas nacionales en un nuevo gobierno, ¿dónde comenzar ese reordenamiento? Don Carlos, de acuerdo a lo que usted ha escuchado en las noticias, con sus fuentes, ¿cómo está el país? Pero lo que me llama la atención es que todos los gobiernos alegan lo mismo, que están recibiendo un país quebrado. Ya no morimos 10 veces y aquí estamos con vida todavía, ¿verdad? Y dejemos una cosa clara, los gobiernos no quiebran, así como quiebra una persona o como quiebra una sociedad. Los gobiernos lo que hacen es que dejan de pagar, de cumplir. Los regañan, los ponen en una camisa de fuerza bajo algún tipo de programa estructural de la economía, y cuando se recupera un poquito le vuelven a prestar, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ver estas cuestiones con cierta lógica también. ¿Por qué crece la deuda? Porque no se paga. Una deuda que se paga va para abajo. Nosotros debemos más cada vez. ¿Por qué? Porque aquí solo hablan de lo que se va a pagar en un año y no se habla de lo que se va a recibir. Yo tengo entendido que hoy se va a pagar 44,000 millones de lempiras de deuda. ¡Uy, aquel gran escándalo! Pero no hablan de que se va a recibir 55,000 millones nuevos. Por Dios. Entonces yo creo que no estamos siendo del todo honestos en esta discusión. Hay un montón de números que suben y que bajan, ¿verdad? Habiendo dicho eso, hay un escándalo porque la deuda ha estado subiendo y ya llega a 50%. ¡Uy, qué barbaridad! Óigame, en los tiempos de Reina y los últimos del presidente Calleja, llegó a 209%. Y eventualmente bajó, no porque se pagó, porque la condonaron. Y de ahí en adelante, pues comenzamos a subir nuevamente. Así que yo creo que tenemos que estar claros en esa situación. Entonces llega un nuevo gobierno y dice, estamos quebrados. No es cierto. El gobierno va a recibir 128,000 millones de lempiras fresquitos este año. De que nos va a sacar a nosotros, ¿verdad? Por otra parte, la contabilidad del gobierno, la forma que se lleva, no refleja una realidad, y esto es mundialmente. ¿Por qué? Porque en la contabilidad de los gobiernos solo cuenta el presupuesto del año. Ingresos más préstamos igual al gasto total que se va a tener. Pero no vemos nunca en ningún lado un estado financiero que muestre todo lo que tiene el país, el gobierno, el Estado. Tiene tierras, tiene derechos explotables, tiene carros, tiene aviones, tiene edificios. ¿Qué no tiene? De bienes. Pero esa contabilidad nunca se habla de ella. Así que el gobierno no está quebrado en sí. Lo que tiene es una pésima administración, ¿verdad? Que tiene un sistema político que no es democrático y por lo consiguiente no permite que los tres poderes del Estado y todas las dependencias, ¿verdad?, que se llaman autónomas, se derivan de esos tres poderes, ¿verdad? Las trastean a cada rato, ¿verdad? Y hacen nombramientos desacertados, ¿verdad? Aquí estamos viendo unos nombramientos que da pena verdaderamente esos nombramientos que ha hecho el gobierno, y por ahí tenía que haber comenzado con un equipo a todo dar, a toda madre, y eso no ha sucedido, porque eso es lo que tienen que implementar las políticas. Pero para no extenderme mucho y no perdernos, doña Xiomara ha dicho que este es un gobierno socialista-demócrata. En sí es una contradicción, ¿verdad? Entonces, socialismo, que es fundamentalmente que el gobierno es el dueño de todos los medios de producción. Y de ahí comienza a caminar hasta llegar a cero.
cuál es el socialismo democrático que dice ella que va a implantar. Tiene que definirlos para nosotros, para que tengamos una ruta y una meta que no existe actualmente. Y luego, cada uno de los secretarios de Estado o ministros, como los decimos aquí, tiene que decir, bueno, con base a esa definición, esto es lo que va a pasar en mi ministerio. Eso no ha sucedido. Entonces, nosotros nunca hemos tenido administraciones profesionales bien definidas. Siempre ha sido la deriva, así es que no nos debe de sorprender absolutamente nada que estamos en la situación que estamos, con una pobreza, tal vez no del 80%, pero tal vez 70%, y qué más da, puede ser 63%, y es mucho, 59% es mucho, 42% es mucho, 38% es mucho, etcétera. Debe ser abajo de 20% para que sea medio aceptable. Y estamos años luz de llegar ahí. Hay 7 millones de personas que pueden trabajar. ¿Y cuántas trabajan? 3.7 millones. Hay 3.3 millones de personas que no trabajan. 0, de aquí a la luna y de regreso. Y no van a trabajar en el futuro. Así como algunas de ahí sí salen y entran. Pero el desempleo o la falta de empleo va a continuar creciendo porque no hay suficiente inversión en el país. Y no hay suficiente inversión en el país porque las condiciones no están dadas para la inversión. Como digo yo, es como que yo les pido a ustedes que me siembren una mata de maíz ahí donde están. Y va a decir usted, ¿cómo voy a sembrar sobre este piso de madera o este piso de cerámica? Igual, Honduras no es fértil para la inversión, sino ya estallaría. Y la primera inversión que tiene que ocurrir y no ocurre es la nacional. Cuando la inversión nacional crezca suficientemente, las de afuera van a venir sin que los llamemos, Así que me quedo ahí por ahorita y sigamos con la conversación. Don Eugenio. Varios puntos interesantes para el debate. Mire, yo creo que una forma de poder soslayar la situación que se está teniendo es decir, bueno, esto siempre ha sido así, como dice don Carlos. Ahora, yo creo que no reconocer, y yo creo que por eso la importancia de lo que va a plantear Rixi hoy y lo que le ha pedido la presidenta, doña Xiomara Castro, es que ninguno de los gobiernos, por lo menos en 4 años, que ha entregado, que ha sido cuando ha existido la alternabilidad, no se puede comparar con lo que se hizo ahora en 12 años. O sea, lo que vimos en el país en términos de destrucción de la institucionalidad, en términos de el tema de corrupción, que fue uno de los temas que más se colocó, que hay cálculos aquí, podemos estar cifras contra cifras, pero no reconocer ese hecho y no reconocer todo lo que ha significado esta tragedia de los 12 años, me parece que también nos coloca en una arista que nos falta complementar ahí. Yo diría ese tema. Ahora, es como, podemos hacernos una pregunta. Todo el tema de populismo versus corrupción. Realmente, si uno ve las políticas del Partido Nacional, yo creo que el gran problema no fue el haber destinado algunos bonos, algunas ayudas. El problema es cómo detrás de eso, como casos sobraron para poder, aquí ejemplos, siempre se menciona el de los hospitales en el tema de la salud o el más menos en la pandemia, cómo llevaron a esos elementos de corrupción de alta dimensión. Ahora, que la corrupción no ha sido un elemento nuevo en el país, que ha sido un elemento persistente y que hay que combatirlo, que no puede decir, claro que sí, pero los niveles en que llegó me parece que han sido extraordinarios y que realmente no son comparables incluso con otros momentos. Yo creo que hay que reconocer algunos elementos de estos y no soslayarlos para poder poner la discusión en un debate de obviamente estos elementos. No va a llegar dinero, sí va a llegar, pero el problema es, estamos en un momento de arranque, ahí está el verdadero problema. ¿Bajo qué condiciones, en qué momentos estarán oxigenando estos nuevos recursos? Será en un calendario y no será ahora de manera inmediata, y el gobierno necesita empezar o ya está trabajando y necesita seguir que vaya avanzando, digamos, los diferentes elementos en cada una de las secretarías, el retorno de la educación, el tema de terminar con toda la vacunación, pero esos son elementos primarios. Realmente ambos sectores, salud y educación, necesitan cambios mucho más profundos que necesitan inversión, igual que la infraestructura. Entonces, creo que sí, hay elementos para el debate, hay endeudamiento, habrá recursos, otros países se han endeudado, pero realmente también hay una herencia inmediata de 12 años que me parece que no se puede desconocer ahora que el gobierno está en unas semanas y que no tiene ni siquiera el mes de haberse instalado.
Juan Carlos, ¿peligra ante el no pago de la deuda externa del país? ¿Cómo va a quedar Honduras? No, como decía don Carlos, el Fondo Monetario Internacional y las instituciones multilaterales de crédito lo que hacen es que cíclicamente vienen e hincan en maíz a los funcionarios que tienen que ver con el tema económico, les hacen ahí firmar un pacto, un acuerdo, donde le dan una serie de recetas para que rescaten lo que a ellos más les interesa, que es el pago de la deuda, y con esos recursos frescos que, por ejemplo, la nueva relación que tiene ahora el gobierno de los Estados Unidos, que se está volcando de lleno a ayudar a Honduras como nunca lo habían hecho en los últimos 12 años, hacen suponer de que nosotros no vamos a tener ese problema del repago de la deuda. A mí lo que le quiero decir a Eugenio es que nadie soslaya la existencia de la corrupción, nadie soslaya, por ejemplo, un montaje que hicieron en los gobiernos nacionalistas de esquemas corruptos que vinieron en determinado momento a crear una seria inseguridad en lo que eran diversos temas. Pero yo creo que debemos empezar por enfocarnos por las promesas de campaña. Y en las promesas de campaña se habló de que el Estado hondureño tenía, y yo insisto con este tema, instituciones que estaban siendo duplicadas. Y le voy a poner un par de ejemplos. ¿Para qué tiene usted a una institución como INVESH realizando proyectos de carreteras, puentes, proyectos de tipo de obra social, si para eso tiene usted INSEP? Es decir, ¿para qué hacerle un montaje de una paralela a INSEP, donde cometen el error reiterado de estar nombrando comisiones interventoras y donde ahí hay ahora 3 interventores que todavía siguen ahí porque todavía no han hecho nada con esa institución y cada interventor gana 250,000 pesos? Es decir, triplicando el gasto. Y revisando las planillas usted va a ver los enormes salarios que tiene esa gente y ahí están todavía. ¿Para qué quiere usted, por ejemplo, tener un ministerio de gestión de resultados? ¿Por qué no mejor hacer como había antes una Secretaría de Planificación Económica que se encargue de hacer un Plan Nacional de Desarrollo, que tengo entendido que existe, pero que, como dicen vulgarmente, nadie le para bola, para desde ahí hacer una planificación donde cada secretario de Estado sepa qué es lo que tiene que hacer en su respectiva área y no estén inventando o trabajando sobre la marcha? ¿Por qué, si el principal violador de los derechos humanos es el Estado, y eso está comprendido dentro de la doctrina constitucional de los derechos humanos? Porque los particulares no violamos derechos humanos. Los particulares, en todo caso, podemos crear un daño civil, un daño penal, un daño familiar, un daño mercantil, pero no violamos derechos humanos. El que viola derechos humanos es el Estado. Y si aquí tenemos constitucionalmente un comisionado nacional de los derechos humanos que tiene su presupuesto, que tiene sus agentes, para que tenemos una Secretaría de Derechos Humanos duplicando el tema. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Derechos Humanos va a competir con el comisionado de los derechos humanos, con el ombudsman, que en este caso es una dama la que hay ahorita? ¿Cómo es posible de que nosotros tengamos, por ejemplo, una serie de instituciones que todas redundan en hacer exactamente lo mismo y no vemos una voluntad práctica de adelgazar el sistema burocrático que tiene el Estado? Fíjese que me decía la otra vez un alumno a mí en la universidad: abogado, usted sabe que cada municipalidad tiene no menos de 10 regidurías y cada regidor, aparte de su sueldo, como el caso, por ejemplo, de municipalidades grandes como Tegucigalpa o San Pedro Sula o La Ceiba, cada regidor, aparte del salario que gana, que es más de 100,000 pesos en la mayoría de los casos, le dan un fondo para que con este fondo supuestamente ellos hagan alguna labor en beneficio de sus municipios. Entonces,
porque en vez de tener 10, 12 regidores, bastará nada más tener 3. Y con eso cada municipalidad se ahorraría un montón de dinero. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver de manera práctica. ¿Por qué el Banco Central tiene tanto director? Fíjense que el Banco Central tiene 1.300 empleados. Yo, tanta gente en el Banco Central. ¿Y cuál será la temática de estudio o de trabajo de esta gente si ya existe la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que se encarga de todos los temas bancarios y de compañías de seguros y cooperativas, etcétera? ¿Qué hará ese gentío ahí en el Banco Central? ¿Y qué harán ese montón de directores y bastará de repente con el presidente y tal vez poner 1 o 2 más ahí? Y así podemos ir haciendo un repaso puntual de las diferentes instituciones estatales y vamos a llegar a la conclusión de que, por ejemplo, el órgano electoral, porque el órgano electoral tiene que estar abierto 4 años consumiendo presupuesto, si en Honduras solamente hay 1 año de elección. De igual manera el Tribunal de Justicia Electoral. Y así sustantivamente podemos ir haciendo un repaso y nos vamos a dar cuenta que lo que decía Carlos Urbizo es una verdad meridiana. Aquí ha habido una pésima administración de los recursos del Estado y eso ha contribuido notablemente a la poca inversión social y a la máxima inversión en salarios para burócratas que de repente no nos están sirviendo como deberían de hacerlo o no están contribuyendo al mejoramiento económico del país. Don Carlos. Cómo no, mire, tenemos que quedar claros que nadie justifica y más bien condena y se siente ofendido por la administración de los últimos 12 años del Partido Nacional. Si el Partido Nacional fuera una sociedad, ya hubiera quebrado, hubiera desaparecido y surge otra, porque los simpatizantes del Partido Nacional no van a desaparecer, solo la institución ya hubiera desaparecido, ¿verdad? Pues por esa razón es que doña Xiomara ganó con 1.700.000 votos. Y oiga, yo le podría decir también que si nos hubiéramos dado cuenta en julio de que le habían suspendido la visa o revocado la visa al presidente Juan Orlando Hernández, de repente hubiera ganado con 3 millones de votos doña Xiomara, ¿verdad? Así que eso no está en discusión. Pero tenemos que quedar claros. Cada persona que se propone para un cargo público está diciendo, yo voy a arreglar todo lo malo que hay ahí. Y no puede venir ahora que miren qué descalabro lo que tengo aquí. Nada, arranque de aquí. Todos sabemos que es un descalabro porque lo vivimos, lo vemos todos los días. En los semáforos, en los barrios de Honduras, en los periódicos de televisión, por todos lados, está el resultado de esas pésimas administraciones que han derrochado el dinero, se lo han robado, lo han malversado. Es carísimo. Miren ustedes esos 288 millones de lempiras que salieron de la SAC, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para una fundación, Dios mío. Y esas fundaciones, ¿verdad?, ligadas al presidente, que recibieron un montonón de dinero, ¿verdad?, despilfarrado, no fue para el bienestar público. Eso se reconoce. Y óigame, esta cuestión de austeridad es relativo. ¿Para qué ahorra uno? Ahorra uno para poder hacer otras cosas que no le permitiría si no ahorra. Entonces, si el gobierno va a ahorrar dinero, es para que fortalezca las escuelas, la salud pública. Estaba escuchando yo un reportaje de HRN recientemente. Estaban entrevistando a una profesora de un lugar ahí cerquita del lago de Ojoa. Óigame, qué barbaridad. Esta maestra municipal, 3.000 lempiras y maneja 6 grados. 3.000 lempiras con 6 grados. Según escuché yo a un dirigente magisterial, dijo que había 6.500 escuelas unidocentes. ¡Qué barbaridad! Las condiciones físicas ya antes eran pésimas y ahora están peor que pésimas, ¿verdad? Después de 2 años de abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Hay inversiones grandísimas que hacer ahí. Entonces, se va a mejorar la administración para que sobren fondos que se puedan dedicar a eso. Es decir, el gobierno dice que tiene 210.823 empleados. Bueno, de repente debería tener más, pero en los lugares que debe ser, más profesores, más doctores, más enfermeras, más protección al ambiente, etcétera. Le voy a dar un ejemplo también de la confianza. Imagínense, cuando uno va a viajar acá, pues le piden que tenga uno una prueba del COVID, ¿verdad?, con 24 horas de anticipación.
Bueno, uno va al aeropuerto, le revisan todos los papeles, se sube al avión uno o se monta al avión como caballo, llega ya al otro lado y va a migración, le sellan el pasaporte, ya no lo sellan a propósito, pero bueno, pasa por ahí, se acabó, no hay más. Cuando uno viene de regreso, allá en Estados Unidos, que crean que tiene también las vacunas, que tiene esto, que cumple todo, y lo hacen llenar un papel electrónico desde Honduras para un registro que a saber para qué sirve. Y cuando entra aquí a San Pedro Sula, hay 3 personas que están revisando si tiene uno las vacunas o no las tiene. Óigame, mejor tener 3 profesores, 3 enfermeras, que es 3 personas allá. Esas personas, claro, están contentas de que tienen empleo, pero hay que sustituir un empleo improductivo por uno productivo. Ese es un gran reto que tiene la presidente. Y ella dijo, aquí estoy yo con mi plan. Y la pieza central es que es socialista demócrata. ¿Qué quiere decir socialista demócrata? Nadie sabe. Pero yo quisiera saber qué quiere decir con eso, ¿verdad? Va a estatizar los bancos, ¿verdad? Va a estatizar los hospitales públicos, privados, va a estatizar las escuelas privadas. No sé yo absolutamente nada de qué es hasta que ella diga, esto es lo que yo entiendo y esto es lo que vamos a hacer. Ahí se equivocan todo el tiempo con la economía social de mercado de Alemania. No tiene nada que ver con socialismo. Fue un término que ellos desarrollaron para que los beneficios del sector privado, y Alemania es un poderío económico en el mundo entero, se utilizaran para hacer las compensaciones sociales que se deben hacer. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que le den un subsidio a los que consumen 150 kilowatts o menos, ¿verdad? O sea, muy bien. Y estoy de acuerdo que sea así, en vez de dinero que lo podrían ir a gastar en cualquier otra cosa que no necesariamente va a mejorar su vida. Ahora, ¿qué sucedería si la empresa de energía hubiera sido privada, como es en muchos otros lados? Porque el subsidio a la energía existe en el mundo entero. Que entonces esa compañía privada le hubiera mandado una factura al gobierno todos los meses por esos consumos abajo de 150, que son, no sé, 500 millones o 400 millones mensuales. Ahí está su cheque del presupuesto general de la República. Pero como es una dependencia del Estado, solo le dice, trágate eso que voy a regalar yo. Y entonces el déficit de la ENE sube, porque la ENE la tratan como que si fuera un ministerio, no como un negocio, y tiene que tratarse como un negocio y resolverse como un negocio, porque eso es lo que es en su esencia. Así que tenemos cosas que ponernos de acuerdo en definiciones y en guías y en principios que van a regir lo que se va a hacer, pero andamos en la deriva. Tenemos 200 años de estar en la deriva. ¿O ustedes creen que accidentalmente caímos en esta situación de hoy? Si la tragedia de Honduras es que siempre ha sido pobre, siempre ha habido sufrimiento. Esa es la tragedia. Hace 100 años trabajaba, o 200 años trabajaba, 150 años el 29% de la población. 95 años después trabajaba el 31%. Y hoy trabaja el 44% porque toma en cuenta quién trabaja, todos los que andan en la calle viendo cómo se hacen el día y los toman como trabajando. De manera que llegamos a una proporción que hay más gente trabajando por cuenta propia que asalariada. El salario mínimo son 10.500, 11.000 lempiras. ¿Y cuál es el salario promedio? 6.200 lempiras. Matemáticamente es imposible. Un promedio no puede ser inferior al mínimo, pero aquí lo es. ¿Por qué? Porque el 80% de los empleadores no lo pueden pagar. No lo pagan porque sean malas personas, que sean avaros, lo que usted quiera. No, simplemente porque no lo pueden pagar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Y los que están trabajando por cuenta propia, el promedio es 4.200 lempiras, por Dios. Eso es lo que ganan en promedio en la calle. Con esa situación jamás van a salir de la pobreza y jamás vamos a tener prosperidad, porque también esos bajos ingresos impiden que puedan consumir más para estimular la producción. Me quedo ahí. Mira, yo creo que se han colocado algunos puntos aquí centrales, en los cuales por lo menos yo coincido con algunos de ellos. El tema del Estado. O sea, no hay ningún país de ningún tipo que pueda realmente sustituir al Estado como el principal conductor de la sociedad. Un Estado que tiene que ser eficiente. Yo creo que la discusión en los últimos años, después de los años 90, cuando entró el tema del neoliberalismo y las propuestas del Banco Mundial, trascendió aquella idea si Estado pequeño o si Estado grande, ¿no? Y la discusión se centró en el Estado necesario, el Estado que necesita cada una de las sociedades. Y en este tema,
muchas veces se plantea esto de la recuperación del Estado de Derecho, producto de toda esta herencia que hemos hablado, pero realmente no basta con el tema meramente de cumplimiento de la ley o de Estado de Derecho, sino todo el tema de eficiencia y cumplimiento de las funciones del Estado conducido por el gobierno. Y en este tema, varios de los ejemplos que plantea Juan Carlos, yo sí creo que ameritan ir a discusión. Todo el tema, no solo hay duplicidad en varios aspectos, ¿no? En la ley hay un montaje de leyes sobre leyes. Hubo un momento que la cooperación extranjera quiso ayudar a todo un alineamiento jurídico ahí en los primeros gobiernos del siglo XXI, y esa tarea quedó inconclusa, no se cumplió. Empezaron a revisar leyes un equipo de abogados, pero nunca les llegó a plantear qué significaba proceder a todo el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es importante para el mismo Estado de Derecho, para la aplicación de la justicia, para la inversión, para la economía, y que debería tomarse este tema y esperemos que se haga realmente en el tema de ver el Estado. El Estado necesitamos una reforma, pero una reforma real, una reforma profunda, que pasa por analizar lo que se tiene, pasa por analizar lo que se necesita, pasa por identificar las instituciones que realmente son fundamentales y prioritarias, pasa por determinar cuáles son las instituciones que realmente son, digamos, accesorios, que más bien generan gastos, o la cantidad de personas o de funcionarios que trabajan. Yo creo que todo eso es un elemento importante, válido, colocado aquí en la discusión, y que yo diría que efectivamente la presidenta debería tomar, y el mismo Congreso también, y poder plantear un tema profundo de reorganización y de reforma del Estado hondureño. Creo que ese es un elemento. Pero el problema es que muchos de cómo se vienen resolviendo las situaciones en el país ha sido montando una institución sobre otra institución, y así hemos ido creciendo. ¿Hay nuevas instituciones, como dice el abogado Juan Carlos? Se crearon, ahora no se han creado instituciones, pero se crearon atrás muchas instituciones, y el Estado ha ido creando una serie de instituciones, y realmente, porque mire, puso el tema, por ejemplo, uno de los más prácticos del tema de derechos humanos. ¿Por qué apareció la Secretaría? Por todo el problema de la profunda pérdida de credibilidad en que cayó el comisionado en el 2009 con el golpe de Estado, y que una de las salidas que pactaron ahí el gobierno de Porfirio Lobo Sosa con la cooperación internacional y con la OEA era atender el tema de derechos humanos. Y como el tema de derechos humanos estaba descuidado profundamente por el CONADE en esa coyuntura política, se creó la Secretaría, y probablemente eso no significa no significó haber resuelto el gran problema de los derechos humanos, porque el Estado, el gobierno, siguió en todas las presentaciones de los exámenes periódicos universales, siguió recibiendo una serie de recomendaciones y una serie de incumplimientos, y ha recibido muchas demandas internacionales que también significan recursos económicos, efectivamente. Ahora, yo creo que en este momento el gobierno, aún con todas las dificultades, tiene una situación diferente, privilegiada, como para poder entrar en esa discusión, y no solo discusión, sino propuesta de revisar todo el tema del Estado y ver realmente qué instituciones ameritan que funcionen, o cuáles deben de reordenarse o fusionarse, etcétera, y hacer una revisión de personal. ¿Que hay personal sobredimensionado? Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, mientras no se haga un desmontaje en cada una de las instituciones de realmente de revisar el personal, que es el que se requiere para que realmente funcione una institución, no vamos a avanzar. Raúl, tú me preguntabas al inicio sobre el INE, una institución pequeña, una institución que está llamada a ser especializada, que lo que se necesita son econometristas, muestristas, y en determinadas coyunturas personas de manera más masiva que van y que hacen los trabajos de los censos, de las encuestas, otro tipo de actividades, que fue lo que encontramos ahí. Pues sí, 130 personas, empleados, de los cuales por lo menos más de la mitad con seguridad no tienen funciones claras y no tienen tareas claras, porque ahí se creó una especie de grupo élite llamada un búnker de hacerle encuestas prácticamente privadas al presidente de la República, y que estaba instalado en esa institución.
y esa institución fue descuidada por atender los problemas de reelección y los problemas de cómo hacer campaña, y al final pues siempre se sufrieron la derrota que tenían que recibir en su momento, que en 2017 la evitaron con el fraude y que en el 2021 no. Entonces a mí me dice, claro que eso no debe ser así, y se está trabajando en eso y tiene que trabajar, y eso debería de hacerse en todas las instituciones. Ahora, que el problema, lo que hay que evitar es que no se trata de llenar, simplemente de sacar nacionalistas porque no tienen funciones y meter otro que tampoco tiene funciones, que no se necesita. Yo creo que en eso sí soy claro, la debería ser las personas que necesitan, las personas que responden a las tareas que una institución necesita, y eso no solo puse de ejemplo esto del INE por una institución pequeña, pero esto es válido para el país en general. Entonces, cuando se dice que hay que trabajar y desmontar esta herencia de los 12 años, pasa por ese elemento de hacer todas esas revisiones. Y creo que la presidenta tiene pocas semanas, luego entró en el COVID, esperamos que ahora que sale a conocer esta situación el día de hoy, que ha ordenado a la secretaria Moncada de Finanzas que lo haga, pues podamos retomar eso. Aclaro, ahora va a ser el jueves, mire. ¿Ya cambió? He instruido a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, Rixi Moncada, para que presente ante el pueblo hondureño el primer informe de la grave situación económica y financiera que heredamos jueves 24 en el Salón Morazán, Palacio José Cecilio del Valle, dice la presidenta Xiomara Castro. Solo para aclaración, pero sí, inicialmente entiendo que era hoy. Era hoy, ok, sí. Entonces, la tarea es grandísima. Yo creo que varias de las ideas que plantea acá don Carlos y las que ha planteado también el abogado, me parecen varias de ellas correctas y que deberían tomarse para un debate mucho más amplio, ¿no? Desde hacia dónde llevamos el país. Yo creo que el gran problema también, además de la planificación, a pesar de que se han hecho diálogos en otros momentos, es que a la sociedad hondureña le falta un consenso realmente mucho más sólido, verdaderamente con los actores centrales de la sociedad hondureña, de a dónde queremos llevar el país. Hoy en día se habla de la planificación, pero no se trata de la planificación hiperestatista, socialista, que le dice hasta el pequeño productor qué es lo que tiene que producir, qué es lo que tiene que hacer, sino una hoja de ruta clara de las grandes metas, del gran rumbo hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Yo creo que ese es parte del tema y de los desafíos del actual gobierno. Panelistas, audiencia y Raúl. Sí, permítame, una pausa y continuamos con don Juan Carlos Barrientos, don Carlos Urbizo y el licenciado, pues ahora director del INE, el licenciado Eugenio Sosa. Volvemos. Óiganme, ¿cómo van a hacer? Me dicen que hay un montón de paracaidistas y un montón de gente que no tiene funciones, pero cobra salario. Y eso, como decía Juan Carlos, ¿en qué beneficia? ¿En qué nos beneficia? A los que pagamos impuestos. Pero ¿cómo van a hacer? Porque si despiden gente, bueno, conocí de un caso de un señor que lo despidieron en una institución del Estado, le dieron 2,5 millones de lempiras y le pagaron los 2,5 millones y a los 2 días lo volvieron a contratar como nuevo empleado. El presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazó tener la intención de cerrar el Congreso, opositor en su mayoría, ni de eternizarse en el poder después del 2026, cuando concluye su mandato, según declaró el fin de semana en entrevista a la radio digital La Pizarra. Tras una semana de tensión con el legislativo, el jefe de Estado se dirigió a los integrantes del Congreso peruano para decirles que volteemos la página y pensemos en el país, en los más necesitados. Por aquí, por mi cabeza, no ha pasado lo que dicen que quiero cerrar el Congreso. Lo que quiero es cerrar las brechas de este país, agregó Castillo a su entrevistador, el asesor político español Alfredo Serrano. El Ejecutivo acusó a un sector ultraconservador del Parlamento, encabezado por su presidenta María del Carmen Alba, de complotar para destituir a Castillo. Pero el Legislativo negó esa posibilidad e invocó a una tregua política antes de recibir al nuevo gabinete el 8 de marzo para votar por su investidura. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien.
Voy a ir con el abogado Juan Carlos Barrientos. Continuamos. Implicaciones legales en la reformulación presupuestaria. Y también, abogado Juan Carlos, aquí hablábamos con el licenciado Eugenio Sosa. Hay mucha gente que es paracaidista. Yo estoy de acuerdo con usted también. Tiene que haber una reducción del Estado y también, hay que ser justos, algunas plazas que la gente de libre tenga la capacidad y las pueda utilizar, los nacionalistas tendrán que salir de ellas. Han estado algunos más de 12 años. Pero después vienen y demandan al Estado, ganan esas demandas y pierde el Estado, los vuelven a meter en la chamba. Abogado, sobre eso también, ¿qué nos dice? No, es correcto, ¿verdad? Definitivamente hay que tener mucho cuidado con eso, porque un paracaidista, si no se sabe despedir bien, si simplemente se le corre y no se utiliza un debido protocolo y procedimiento para el despido, evidentemente que esta persona va a demandar, y la mayoría de las veces demandan por reintegro. Entonces lo vuelven a colocar en la misma posición, más el bono o el plus de que reciben los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que duró la demanda. Eso es muy común, muy clásico. Entonces, si se demuestra que una persona no tiene funciones, que es paracaidista, y realmente se logra evidenciar eso en la nota de despido, pues se pueden obviar demandas. Mire, Raúl, yo siempre he sostenido de que debe remarcarse el tema de que todos los directores, secretarios de Estado, etcétera, tienen que tener responsabilidad solidaria con los actos que realicen en sus respectivas instituciones. De tal manera de que si viene un secretario de Estado y a mansalva empieza a despedir gente sin importarle las demandas, que él sea solidariamente responsable con el Estado, para que también él pueda cubrir de su bolsa esas situaciones que violentando la situación laboral de cada empleado haga. Esto va a evitar de que el Estado esté sufriendo a cada rato demandas y que estas personas lo piensen bien antes de hacer un despido sin el protocolo correspondiente. Y esto me lleva, Raúl, a mí a decir que cualquier situación de perspectiva de la economía y de la finanza va de la mano de la agenda legislativa, Raúl. ¿Por qué va de la mano de la agenda legislativa? Porque, por ejemplo, yo no he visto al Congreso Nacional ni a ningún diputado de Libre presentar alguna moción que venga, por ejemplo, a corregir esa vergonzosa situación que yo nunca había visto en mi vida, de secretarios de Estado o personal de confianza cobrándole prestaciones al Estado, donde, por ejemplo, un ministro, la directora de un banco se llevó casi 4 millones de lempiras, creando un precedente funesto y al mismo tiempo evidenciando de que existe una sed por seguir ordeñando a la vaca del Estado. Entonces, en el Congreso Nacional deberían de realmente tomar medidas legislativas que vengan en determinado momento a volver por el fuero del Estado de Derecho, protegiendo al Estado. Y yo no veo ninguna medida. Yo lo que veo ahí es que están enfrascándose en tonterías, uno diciendo ahí que hay que eliminar los exámenes de admisión en la universidad, que todo mundo entre ahí a mansalva, de que hay que crear en todo caso, si no hacen lo que yo digo, dice otro loco ahí, vamos a crear la Universidad Estatal del Pueblo, como que si fuera tan fácil crear una universidad, como que si fuera así sencillo, porque no empiezan, por ejemplo, por emitir leyes y decretos que vengan a regularizar todo este desparpajo económico y toda esta situación de carácter laboral que dejaron los nacionalistas en todo este tiempo atrás. Esas cosas, Raúl, son las que el pueblo hondureño está demandando. Estamos exigiendo que haya seriedad en el comportamiento legislativo, que haya un verdadero respeto de la Constitución. ¿Cómo se pone usted
a creer de que el procurador y el subprocurador general no deben ser notarios y así lo dice la Constitución, y que después aparezca otro presentando una iniciativa de ley para que todo el mundo sea notario. Me parece a mí que eso es ir para atrás, es un retroceso, es una cuestión que pareciera que la gente que está ahí no tiene ni la más mínima perspectiva o noción de lo que están haciendo y que únicamente presentan mociones por presentarlas o por de repente congraciarse con algunos sectores tratando de crear aperturas falsas y tratando de crear condiciones que realmente lo que vienen a hacer es únicamente a retratar de que esa gente no estaba preparada para llegar al Congreso a legislar. Don Carlos. Cómo no, mire, yo voy a hablar en términos de que la gente me pueda entender, porque eso es lo que me interesa a mí. No, mire, pero usted así habla, la gente le entiende. Ok, entre peor está una situación, más oportunidades hay de exceler y de darse el lujo de hacer las cosas bien. Si Honduras está tan mal como efectivamente lo está haciendo el segundo país más pobre de todo Latinoamérica, pues es fácil corregir lo malo que se ha hecho, porque con solo detectar lo malo ya tiene la solución, que haga lo contrario, ¿verdad? Y hacer cosas que nunca se han hecho. Esa es la oportunidad que tiene este gobierno, porque es el primero que llega diciendo que es de corte socialista, que es muy distinto a ser de centro derecha o conservador. Tiene esa oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se nombre a un director de Infop como que si fuera un secretario de Estado, por Dios? En Infop tiene que haber un profesionalismo y una carrera de alguien que eventualmente llega a ese cargo porque tiene la experiencia y tiene la preparación para ello. Que se cambie el director del Seguro Social, que es otro tema grandísimo que tenemos que enfrentar y reconocer que no funciona en la forma que está. Tiene 3 objetivos distintos y necesita usted un superhombre para que los pueda manejar. Es hospital, es seguro de incapacidad y es también de pensiones. Son 3 funciones distintas las que tiene ahí. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana, porque hay un nuevo ministro de Educación, ya hay un nuevo presidente en el INPREMA? Por Dios, el gobierno tiene que sacar sus manos sucias de esos fondos de pensiones. No le corresponden. Esos fondos son de los aportantes. El gobierno es un patrono como cualquier otro. Lo que pasa es que es un patrono tan grande y con tanto poder que abusa de él y lo ha abusado a través de estos fondos de pensiones. Yo me he reunido un par de ocasiones con maestros hace algún tiempo y les decía, le están comiendo la cena en el almuerzo, por Dios. No permitan eso. Tiene que haber cambios en esas instituciones. No podemos seguir con ese desorden y con esa falta de dirección y profesionalismo. La empresa nacional portuaria, cambia el gobierno, cambia el gerente de la portuaria y si se le ocurre dentro de 6 meses lo cambia sin que tenga ninguna experiencia en ello. Y así es por todos lados. La ENE no se trata de ministros, por favor. Se trata de instituciones de servicio profesionales y tienen que actuar de esa forma. Así que yo veo que es relativamente fácil mejorar la situación de Honduras si se corrigen esas cosas que ya las sabemos, por Dios, que la ley electoral es fundamental. Mire, a nosotros nos interesa la economía. ¿Por qué? Porque si la economía ve, voy a ir bien todo el pueblo hondureño. Yo no sé por qué algunos dicen, ¿qué quiere el pueblo hondureño? Quiere algo muy sencillo. Quiero la oportunidad de prepararme para lo que tengo talentos o lo que me gusta hacer. Quiero la oportunidad de tener un empleo bien remunerado porque voy a producir y voy a ser eficiente. Quiero la oportunidad de poder comprar una casa, de tener mujer, de tener hijos, de tener un carro si fuera necesario, de poder divertirme sanamente. ¿Qué hay de misterioso en eso, por Dios? El pueblo hondureño jamás lo ha conocido, porque el pueblo hondureño ha vivido en la pobreza siempre. Y el hecho de que algunos estén un poquito mejor nos quita hasta cierto punto una visión correcta de la situación. Tenemos celulares, pues ya somos del primer mundo. No, hombre, estamos lejos de eso. Si nosotros le ponemos atención a los debates que hay en el primer mundo sobre los diferentes temas que tienen que ver con el bienestar de las personas, nos sentimos, yo me siento a veces ignorante de la profundidad de estos problemas y cómo tienen que enfrentarse. Entonces, esa es la tarea que tiene el gobierno, que el hondureño pueda tener su educación, su trabajo, su hogar y que hasta que lo entierren bien bonito, ¿verdad? Pero no es la forma que estamos, por Dios. Entonces, el gobierno tiene que definirse.
Y no se trata de austeridad. Ahí decía alguien, gobierno pequeño o grande. Mire, el presidente Obama le hizo una cosa que me dejó impresionado, sencillísima. No se trata de si es gobierno pequeño o grande, se trata de que es gobierno que funciona. ¿Y qué quiere decir funcionar? Que la persona desde que nace hasta que muere puede vivir una vida digna. Eso es que funcione. En Honduras jamás ha funcionado. Vemos aviones jets, aeropuertos, ya somos parte del primer mundo. Estamos engañados, vivimos engañados. Aquí hay 70% de pobres y el otro 30% no es rico. Tal vez 1 o 2% son ricos. Los demás están en medio porque no hay otro lugar. Pobre, rico y en medio, clase media, ¿verdad? Pero estamos sumamente golpeados. Ese impuesto sobre venta, 15%, es matador y es regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que golpea más al que gana poco que al que gana mucho. Ese impuesto tiene que bajar al 10%. El gobierno no se puede escudar porque es fácil recuperar ese impuesto, ¿verdad? Que ya representa casi el 50% de los ingresos totales. Eso es una aberración completa. Cuando alguien importa mercadería, tiene que pagar por anticipado 15%. De manera que todos los inventarios de Honduras, si acaso son 100,000 millones, tienen 15% permanente y creciendo, 15,000 millones que están ahí atorados. El gobierno tiene que corregir eso. Ya no se va a pagar por anticipado, se va a pagar hasta que se venda el bien. Y otra cosa, hay una presa de dinero que debe el gobierno a personas que han pagado impuestos y no lo han podido recuperar. Creo que no sé cuántos son, 6,000 millones. Debe regresárselo a quien lo pagó para que lo pueda utilizar en sus negocios, por Dios. Mire, la lista es interminable porque estamos mal. Mejorar Honduras es relativamente fácil. Mejorar Nueva York, mejorar París y Londres, ahí le suma el mango porque eso ya es demasiado alto. Así que tenemos que traer un poco de sentido común. Tenemos que traer un poco de lo que decía José Cecilio del Valle. Sensibilidad. Ese es identificarnos con los demás, que no sucede. Aquí primero es el interés personal, después el del grupo, después del partido, y ya se acabó todo. Ya no hay más. Lo siento, yo no quiero ser malo, pero simplemente no hay más. Entonces, regresemos a esas cosas básicas. Tengamos un norte, dejemos tener esta mezcolanza de políticas y de leyes que no funcionan, porque cada vez hay más leyes, y cada vez hay más impunidad y más de todo, ¿verdad? Se burlan de nosotros. Gracias, don Carlos. El FODE advierte que reformular el presupuesto más bien lo aumentaría. ¿Es cierto esto, Eugenio? Bueno, yo creo que depende porque, de hecho, hay elementos que tienen que cubrirse, ¿no? Y eso ahora probablemente lo está firmando por lo que se aprobó del endeudamiento con los 2,000 millones que se aprobó recientemente el Congreso. Pero yo creo que la reformulación del presupuesto lo que necesita es revisar prioridades. Y a lo mejor, o no a lo mejor, sino que a la vez pensar un poco a dónde se van a colocar los mayores recursos, a dónde se deberían de hacer mayores ajustes, porque imaginemos algo, si se lanza una decisión como una que ya trascendió en los medios, hay que ver si se toma o no, de que en todas las secretarías debe reducirse el 12, más o menos, probablemente que lo van a anunciar 12.5, a lo mejor en una secretaría se puede reducir más, en otras menos, de acuerdo a prioridades. Entonces son las cosas que debería analizarse de manera más detallada y más fina en el caso del presupuesto. Pero hay algo que aquí no hemos planteado, Raúl, y aquí a los amigos del panel y de la audiencia, y es que el país no va a cambiar si no va sentando precedentes. Y esto no es una cosa menor. ¿Cómo se puede sentar precedentes? Aquí yo creo que la venida de nuevo de lo que es la Comisión Internacional contra la Impunidad puede ser una nueva oportunidad. Porque mira, hemos hablado y hemos aceptado acá de que sí, efectivamente se dio toda una serie de corrupción de manera infernal, que hay un caos, toda una sobredimensión del aparato del Estado, el uso de recursos de manera abusiva cuando menos, pero también de manera totalmente corrupta. Y bueno, si todo esto queda en impunidad, si todo esto no tiene ningún tipo de reparo, si no tiene recuperación de ningún tipo de recursos, como siempre se ha planteado, esta es una historia que va a haber una tendencia a repetirse. Entonces yo creo que en este tema de sentar precedentes tiene para mí dos aristas como desafíos en el gobierno. El primero es evitar que todos estos casos realmente de lo que pasó en los 12 años queden en la impunidad, y por eso ahí está el elemento de la posibilidad de la CICI para Honduras, que me parece que es una oportunidad
mientras no cambie el sistema de justicia y mientras no cambien el Ministerio Público, que tengamos que realmente trabaje en función de estos temas. Pero el otro desafío es también en el actual gobierno. Es decir, el combate frontal a la corrupción es algo que casi en todas las reuniones y lo está reiterando la presidenta Xiomara, y me parece que tiene la arista de combatir la impunidad del pasado, pero que no se repita ni se permita en su actual gobierno. Y en eso está muy comprometida, tiene una enorme voluntad. Allí ha delegado al doctor Edmundo Orellana para que participe de ese proceso de armar el diseño escuchaba al doctor Edmundo Orellana hoy temprano de que él espera estar en esa comisión adentro como ministro, en esa comisión con la llegada de la Sisi. Eso es muy importante, ¿no? Porque el problema es que por mucho apoyo que se hable de Estados Unidos, estos organismos están acostumbrados a gastar un montón de dinero solo en consultorías internacionales y de traerle al país la hojita ya escrita y decirle, bueno, tiene que hacer esto. Pero realmente empiezan por conocer el país, sobre todo cuando son nuevos, y eso les lleva una serie de tiempo, y los empleados nacionales son sobre todo a un nivel bastante bajo del escalón de decisión de estas comisiones, y personas que tienen no solo la capacidad, sino la experiencia y toda la prueba de la honestidad, como el doctor Orellana, merece estar adentro en un tú a tú armando ese diseño de qué es lo que debe ser esta comisión. También para tener los cuidados de que no se atropellen más la institucionalidad, porque yo creo que el desafío que debe colocarse también a esa comisión es que contribuya a que las nuevas, digamos, integrantes de una Corte Suprema de Justicia puede dar un aporte ahí, sea realmente con profesionales que tienen trayectoria limpia, que realmente van a impartir justicia y que realmente busquen erradicar hasta donde sea posible cualquier intervención partidaria o de afinidad de grupos que quieran buscar impunidad. Yo creo que ese es parte del proceso también de cambio del Estado, porque el Estado, en sentido integral, no solo se trata del Ejecutivo, en sentido integral no solo se trata del Legislativo, que es lo que más se trabaja y se habla a veces por las conexiones partidarias, sino también todo el sistema de justicia que ha sido parte de realmente de toda esta gran problemática. Entonces, allí se necesita ver ese elemento. Y en términos globales, bueno, yo siento que don Carlos está bastante preocupado por esto que estuvo planteado en la campaña y que se sigue mencionando del socialismo democrático. Aquí no van a haber nacionalizaciones, aquí no va a haber expropiaciones, nada de eso está planteado en el horizonte de lo que va a ser la presidenta Xiomara. Yo creo que para ella, en lo que ha planteado claramente, es que fundamentalmente va contra el flagelo de buscar más justicia, evitar eso que está planteando don Carlos. Me parece fundamental analizar todo el tema tributario, que es altamente regresivo. Hay estudios, desde el 2004 hay estudios aquí, Raúl, del Banco Mundial y de diferentes expertos y también de organismos nacionales como el FOSDE, que tiene bastante capacidad para el análisis económico, que han dicho este sistema impositivo es altamente regresivo, lo pagan más los pobres, lo pagan más la clase media y de acuerdo a la pirámide se va pagando menos. Entonces hay que hacer eso. Se ha hablado mire, FOSDE reunió junto con otros, con el ICEFI, que es el de Centroamericano para Estudios Fiscales, reunió casi a todos los expresidentes de finanzas del país, de Banco Central, como a 30 profesionales de la economía, de las finanzas y de la economía, y hablaron reiteradamente de la necesidad de un pacto fiscal. Ahí hay ideas, hay propuestas. Yo creo que el país tiene muchas propuestas, algunas dispersas, otras más sistematizadas, que deberían colocarse en la claridad de esta ruta. Yo diría ruta no de gobierno no solo por 4 años, sino de una ruta del Estado hondureño que trascienda estos 4 años. Juan Carlos decía algo muy clave. Es facilito decir, Raúl, aquí hay 50 empleados que no me funcionan y que ya mañana ustedes se van y no los quiero ver aquí en mi oficina. Y yo un poco he escuchado la lógica que ha existido de varios funcionarios que dicen, mira, esa demanda va a llevar 3, 4 años. Cuando la ganen probablemente yo no voy a estar en este puesto o probablemente el gobierno que yo estoy va a ser 5 años y probablemente ya no va a estar. Esa es una irresponsabilidad. O
Si usted en una institución realmente está acá, Raúl, como gerente, y usted dice, bueno, yo voy a estar 3 años más porque quiero irme a otro tipo de institución, no puede actuar como que todo lo que pase en esto le sirva bien personalmente para su gestión y que lo que pase con la empresa después no importa, no, tiene que echar una mirada de sostenibilidad y de buen desempeño como lo es el Estado, una organización permanente, una organización que allí va a estar y que es la única posibilidad de existencia de cualquier país, un Estado que la conduzca. No hay ninguna otra organización que pueda conducir la sociedad. Las ONGs contribuyen, los mismos partidos hoy pueden estar, mañana no, las empresas también, depende cómo les va, pero el Estado, salvo que desaparezca el país, va a estar ahí porque es el único que le puede dar consistencia a la idea de nación y a la idea de país. Pregunta para los tres. Si bajan el IVA, bajan los ingresos al gobierno. ¿De dónde saldría el dinero para operar el gobierno? Voy con Juan Carlos primero. No te escuchó. Juan Carlos. No escuché nada, Raúl, perdón. Te repito, si bajan el IVA, le bajan los ingresos al gobierno. ¿De dónde? No se escucha nada. No se oye nada, Raúl. Pero, don Carlos, ¿me escucha usted? Ahorita sí, pero anteriormente cuando puso la pregunta, no. Bien, si baja el IVA y le bajan los ingresos... Se volvió a cortar. Bien, ¿me escuchan? Si, ahorita sí. Si baja el IVA, le bajan los ingresos... Se perdió otra vez. Le bajan los ingresos al gobierno. ¿De dónde saldrá el dinero para operar el gobierno? Eugenio. Bueno, yo creo que eso... Mira, yo creo que el tema del fiscal o tributario, si lo agarramos simplemente por una arista, siempre va a estar incompleto. Yo creo que ahí retomo lo que ha planteado don Carlos Orbizo, que necesita analizar todo el sistema tributario y fiscal para ver a dónde vas a bajar, si necesitas subir algo y hacer el equilibrio que garantice. Ahora, lo que ha planteado hasta ahora el gobierno y lo que ha planteado mismo quien está al frente del SAR y lo que dicen algunos economistas es que hay que analizar la base social que paga impuestos y de repente ir hacia la búsqueda y posibilidad de mayor eficiencia y más contribuyentes y menos impuestos. Esa puede ser una fórmula para ese caso exclusivo, pero yo personalmente pienso, escuchando a los economistas que saben, a los del sistema financiero, que en realidad se necesita un análisis integral de los presupuestos y de todo el sistema tributario y fiscal del país. Bien, voy a hacer una pausa para luego escuchar esta opinión de don Carlos Urbizo y también del abogado Barrientos sobre las condiciones y el problema que sería esto que está planteándome un empresario acerca que si baja el IVA, le bajan los ingresos al gobierno y de dónde saldría el dinero para que el gobierno opere. Bien, continuamos. ¿Ya me escucha, abogado? Sí, sí lo escucho. Y don Carlos. Sí, esa pregunta que hace el empresario, estoy interesado que la respondan. ¿Cómo no? Porque tiene mucha razón. ¿No? Tiene sentido. Pues, tiene mucho sentido. Y sobre todo en este momento. Sí, si baja el IVA, le bajan los ingresos al gobierno. ¿De dónde va a salir el dinero para que opere el gobierno? Abogado Barrientos, inicialmente. Bien, yo cuando vi de que un diputado había presentado, quiero aclarar que fue un diputado liberal, la iniciativa de ley de bajar el IVA al 12%, fue la primera pregunta que yo me hice. ¿Y de dónde va el gobierno a sacar para reponer esta gran rebaja que va a significar en sus ingresos? Es decir, sería una medida realmente contradictoria, porque por un lado estamos hablando de que hay una crisis y que dejaron este gobierno prácticamente en bancarrota. Entonces sería un contrasentido bajar el IVA. Mire, la gente ya está acostumbrada a pagar el IVA del 15%, son años pagándolo. Es decir, ya es algo que no viene a incidir notablemente en cualquier medida de ahorro de una persona en sus gastos mensuales y en su canasta básica familiar.
Colateralmente, más bien lo que pasa, pienso yo, es el tema de los combustibles, porque cada vez que hay un alza en los combustibles, ahí suben los precios del transporte, suben el precio de los productos, y eso incide más que bajar el IVA. Me parece a mí que el otro tema es el tema de las exoneraciones fiscales. Es decir, para nadie es un secreto que hay una barbaridad de sectores que tienen exoneración fiscal y ese tipo de exoneraciones definitivamente impactan en las finanzas del Estado, porque hay un montón de sectores que no pagan impuestos y que sin embargo pues son lucrativos. Realmente por ahí debería de venir el ingenio estatal de las personas que manejan este tipo de temas a nivel de la Secretaría de Finanzas o del mismo Banco Central o la Secretaría de Fomento e Industria, tratando de examinar de qué otra manera se pueden optimizar los recursos del Estado y obtener mayores ingresos. Pero siento que hacerlo a través del IVA es una medida, vuelvo, populista, que pretende conseguir la admiración y el respaldo de diferentes sectores de carácter popular, pero que a la larga a quien más dañan es al Estado mismo, y en estos momentos yo no veo eso como una medida que pueda venir a mejorar la economía del Estado. Don Carlos, ¿y usted qué piensa? Óigame, aquí tenemos para otro programa, comenzando de ahorita a mediodía. Primero que nada, el gobierno no tiene derecho divino de quitarnos el pisto a nosotros. El pisto lo ganamos nosotros y es de nosotros y queremos poderlo aprovechar. Pero reconocemos que hay que contribuir a una institución que se llama gobierno para ciertas funciones que el sector privado no puede llevar a cabo. Primero que nada, y don Juan Carlos lo sabe muy bien, la razón por la cual existe el gobierno en el mundo entero es seguridad. Es el punto de partida. Yo estoy dispuesto a ceder parte de mis derechos, que entren aquí de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que me paren en la calle y todo, a cambio de que me den seguridad. Los impuestos son un precio que pagamos por los servicios, y los precios que le hemos pagado a los gobiernos por 200 años son excesivos y nos han dado un pésimo servicio, y por eso estamos en las condiciones que estamos, ¿verdad? Hay una moneda que tiene dos caras, la política y la economía, y el punto de partida es la política. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes que nos imponen. Entonces tenemos que interesarnos en la parte política. Y la parte política comienza por un sistema que sea democrático, que no lo ha sido en 200 años. Por eso estamos como estamos nosotros, ¿verdad? Hay un sinnúmero de disposiciones que son antidemocráticas y son inconstitucionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Terminamos con un Congreso de 128 personas que no nos representan. Representan al dueño del movimiento que los puso en la planilla para que fuera una elección primaria y posteriormente aparece en una final. Pero nosotros no tuvimos nada que ver con esa selección y tenemos que tener ese derecho que no lo tenemos. Entonces, este gobierno tiene que comenzar a discutir hoy mismo una nueva ley electoral completamente nueva que respete nuestros derechos. Artículos 37, 44, 45 y 64 de la Constitución de la República, y lo voy a dejar ahí para que los estudiosos las investiguen. Así que tenemos que partir de ahí. Número 2, el impuesto sobre venta es un impuesto regresivo, como dije anteriormente, que golpea más al que gana menos que al que gana más. Entonces, el gobierno que, es cierto, ya se acostumbró a la gente a pagar el 15%, pero se imagina que de mañana en adelante tuviera 500 lempiras más en la bolsa para mejorar su vida, mejorar su ropa, su comida, su vivienda, etcétera, etcétera. Porque hay una cosa aquí que nunca hablan. La respuesta que el gobierno tenga más ingresos se llama crecimiento económico. Entonces, automáticamente, sin mover impuestos, el gobierno va a tener más. 10% de 100 es menos que 10% de 1000. Y no ha cambiado el 10%, solo cambió la base. De 100 una economía a una de 1000, ¿verdad? Entonces, pero estas leyes que tenemos nosotros no conducen a ese crecimiento, sino ya hubiera ocurrido. Óigame, esa ley del impuesto a la renta, cuando yo hablo en el exterior de que aquí hay 3 formas de calcular el impuesto sobre la renta y págueme el que sea más alto, me dice, oiga, ¿estás loco? ¿Cómo es posible? 3 formas de calcular el impuesto de la renta, por Dios. Y como decía Valle, afligen, palabra de Valle,
más al contribuyente con el método que con la propia carga tributaria. Imagínate, así pasamos nosotros. Una ineficiencia horrible, ¿verdad? Después quisiera decirle yo a don Eugenio Sosa que yo no estoy preocupado porque el gobierno vaya a estatizar lo que desea estatizar. Para nada. No me preocupa que sea socialista ni que sea comunista tampoco. Solo quiero que diga en qué se basa su gestión administrativa pública en los próximos 4 años y que estemos nosotros seguros de que vamos a tener elecciones 4 años, ya sea para premiar al partido, ¿verdad? Y si hay reelección, reelegir a quien sea, ¿verdad? Que eso está todavía sujeto a debate, ¿verdad? O quitarlo y poner a uno nuevo como finalmente se pudo hacer. Después de un abuso tan profundo que hubo en los últimos 12 años, la gente quería cualquier persona, al diablo si era posible, en vez de otro del Partido Nacional. Y por eso le digo, si hubiera sido una empresa ya hubiera quebrado, ¿verdad? Así que se trata de decir, esta es la filosofía que yo voy a seguir, ¿verdad? Exoneraciones. Regla número 1, no debe haber exoneraciones. Regla número 2, si las va a haber, tienen que ser pocas y bien justificadas. Y regla número 3, tienen que ser cercanamente supervisadas y reevaluadas para ver si todavía se amerita, ¿verdad? ¿De qué exoneración estamos hablando? Yo creo que todas estas cadenas de restaurantes ya no la tienen, pero póngase, vaya, la maquinaria que paga un por ciento o nada. Si la cargan, va a haber menos maquinaria importada, porque ya el negocio se va a cambiar. Usted le va a poner un impuesto a los serruchos y a los martillos, por ejemplo. No, hay razones por las cuales algunas cosas no pagan derechos. Y el impuesto a la renta, pues, el único que se apega a la Constitución es el de las corporaciones, 25% a todo mundo. Porque el artículo 351, creo que dice que el impuesto tiene que ser proporcional y aquí es progresivo, que está en contra de esa disposición constitucional. Pero nos clavaron porque el gobierno es todo poderoso, ¿verdad? Así que el crecimiento económico tiene que ser la base. ¿Y cómo llegamos ahí? Primero que nada, con un sistema político democrático que va a crear ¿qué? Igualdad de oportunidad, justicia, seguridad y confianza. Ningún otro sistema hasta hoy que el democrático es el que genera esas condiciones, ¿verdad? Sin esas condiciones no va a haber inversión, tan sencillo como eso. No es accidente que el primer mundo es democrático y es el primer mundo con altos ingresos, ¿verdad? Y no es accidente que nosotros estemos aquí en la pobreza, porque es el resultado de todas esas pésimas leyes que dicen que las leyes son buenas, pues las personas son equivocadas. No, las leyes son malas las que hemos tenido. Y yo le hago un reto aquí a alguien, tal vez al doctor Juan Carlos Barrientos, porque es su campo. Analicemos las leyes de los últimos 4, 8, 12 años. ¿Cuántas fueron para beneficiar al pueblo y cuántas fueron de otra naturaleza? Para acomodar al gobierno, para acomodar grupos de interés por aquí o por allá. ¿Cuántas? Y yo le he puesto que el 90% han sido para beneficiar a otros y no a la gran nación hondureña. Así que por ahí comencemos. Queremos hablar de refundar el gobierno. Refundémonos el Estado con base a disposiciones democráticas. Óigame, si nosotros ni siquiera elegimos a los regidores, votamos por un alcalde y se van los regidores de paso. Votamos por un presidente y se van todos esos haraganes que van para el Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Y así por el estilo. No es posible que eso. Votamos por un diputado y no sabemos quién es el suplente. Los suplentes salen sobrando. No deben existir suplentes. No hablemos de bajar de 128 a 64, que es una quimera. Hablemos de destituir a todos los suplentes. Estos son cargos personales, individuales, intransferibles. Gracias a don Carlos Urbizo por su participación esta mañana. Conclusiones suyas, abogado Barrientos, por favor. No, yo estoy de acuerdo con esto último que dijo el buen amigo don Carlos. Definitivamente, si hacemos un análisis retrospectivo de todas las leyes que se han aprobado en los últimos 12 años, efectivamente yo coincido, hay un montón de leyes que solo han venido a crear condiciones favorables para pequeños grupos, para pequeños sectores. Empecemos, Eugenio, usted que está ahí ahorita cerca de la señora presidenta y que es un buen sociólogo que analiza los temas de país, aconséjeles que se vayan de lleno en el Congreso Nacional a eliminar el Código Penal de la Impunidad, eliminen la ley de secretos, reformulen el tazón de seguridad para educación y para salud,
esas son las cosas prioritarias. Dígales que se dejen de meter con la universidad, que la universidad es el único talento que tiene el Estado y que es gratis para los estudiantes. Usted que trabajó por años o trabaja todavía en la universidad, sabe cómo nos cuesta el alma mater a nosotros. Así que no venga un populista, un trasnochado a andar pretendiendo vulnerar la autonomía universitaria. Gracias, Raúl, por la invitación. Buenos días. Gracias, Juan Carlos, muy gentil. Don Carlos Urbizo, ¿algo más que apuntar? Ya nos vamos. Reforma electoral profunda, de manera que tengamos democracia que no hemos tenido en 200 años. Ese es el punto de partida. Si arreglamos eso, todo lo demás va a ir cayendo en su lugar. Gracias, don Carlos. Don Eugenio. Sí, no, creo que aquí han salido, Raúl, buenas ideas que son desafíos para la presidenta, que están allí. Ahora hay que entender que lo que se ha encontrado realmente no ha sido cosa menor del caos y de todo el latrocinio con el Estado, pero obviamente no se puede hablar toda la vida de esto. Hay que saltar a operar ya. Y aquí hay algo importante, Raúl. Yo creo que efectivamente Xiomara tiene voluntad política de enfrentar los grandes problemas nacionales, sobre todo de las personas más empobrecidas, más excluidas, y que realmente se recupere el Estado de Derecho, el tema de la justicia, la credibilidad y la imagen del país a nivel internacional y todo el tema de la inversión. Y bueno, seguro que en las próximas semanas, días y meses irá tomando mucho más control del país y dando los mensajes claros del rumbo que debe tener en su gobierno. Muchas gracias y que mucha suerte en ese cargo que le ha asignado la presidenta doña Xiomara Castro, es el director del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué esperamos de su gestión ahí? Mira, primero recuperar la credibilidad. Lo primero que ordenamos, Raúl, es que habían quitado los cuadros donde se exhibía que la pobreza llegó a casi 74%, sin ninguna justificación, con una metodología que el INE ha venido trabajando, y sencillamente antes de los días de las elecciones se ordenó a los técnicos eliminar de la página. Hemos ordenado que eso inmediatamente se suba, porque es la base de punto de partida para este gobierno, que va a trabajar muy fuerte con la red solidaria buscando reducir el tema de la pobreza. Hay temas de gran rezago, Raúl. Desde 1993 no se tiene un censo agropecuario. Desde 2008 no se tiene una que se hizo en el gobierno del presidente Zelaya, una encuesta de seguridad alimentaria. No podemos enfrentar los grandes problemas sin información clara y datos. Hemos lanzado una idea. La estadística no resuelve de manera directa los problemas de la gente, el manejo de evidencia y datos, pero es fundamental para los que tienen que resolver los problemas, actúen con base a información, y esa es la promesa ante la presidenta Xiomara. Ella ha estado enferma. Voy a buscar una conversación directa para informarle en mayor detalle cómo está el INE y cuál es la proyección que tenemos en esta gestión para que podamos entrar en sintonía en sus prioridades con nuestro quehacer. Gracias a don Carlos Urbizo Solís, economista, a don Juan Carlos Barriento, abogado, a ambos analistas, al igual que el licenciado Eugenio Sosa, director del INE y también sociólogo. Bueno, que tengan una gran semana y sigan en Canal 11.